Buenos días, Aira, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Encantada de saludaros. Te doy la bienvenida a la sección de entrevistas a socios colaboradores de Compromiso Asturias 21. Muchísimas gracias. Un placer colaborar. Y aquí estamos. A ver qué tal. Eres diplomada en turismo, abogada y actualmente estás especializada en protección de datos y compliance normativo. ¿En qué momento decidiste combinar ambas disciplinas y qué es lo que te llevó a especializarte? Pues mira, yo cuando estaba estudiando, bueno, bachillerato, ¿no? De nuestra época, pues yo sí que es verdad que quería, bueno, pues dedicarme pues a una profesión que estuviese en contacto con la gente, ¿no? Porque, bueno, pues me gusta mucho hablar con la gente, comunicarme, entonces, bueno, pues me decanté un poco por hacer esa diplomatura en turismo, ¿no? Que, bueno, pues me aportó muchísima experiencia pues a la hora de trabajar, porque siempre he trabajado pues en el mundo de los congresos, como guía turístico, entonces bueno, pues yo ese campo era feliz, ¿no? Lo que pasa que bueno, sí que había cierta estacionalidad y decía, bueno, pues igual no me veo siempre dedicándome a esto. Y resulta que en la diplomatura ya había ciertas asignaturas de derecho administrativo, derecho civil, y yo decía, me pica un poco el gusanillo del mundo del derecho, ¿no? Y bueno, pues decidí que tras un Erasmus en Inglaterra, cuando me volví para España, les dije a mis padres, mira, creo que ahora que ha cambiado la normativa, ¿no? La ley, me voy a meter a estudiar el grado en Derecho. Y mis padres, claro, me decían, venga, pues a por ello. Claro. Entonces, claro, pues con 20 años ya tenía una diplomatura y empezaba pues mi segunda carrera. Luego, pues nada, hice el máster de abogacía porque bueno, yo sí que ya me veía tipo rubia muy legal, ¿no? Con mi maletín yendo a defender causas a los tribunales y bueno, pues hice unas prácticas, bueno, que ese mundo como que me apasionaba, ¿no? Y es más, a día de hoy yo siempre lo digo, que volvería a estudiar otra vez la carrera sin pensármelo, porque me aportó tantísimas cosas buenas que no me arrepiento de en absoluto haber dado ese paso, ¿no? Y bueno, pues un poco la vida luego me fue llevando por el tema de la consultoría, ¿no? De protección de datos a través de unas prácticas de la FUO, que bueno, yo siempre recomiendo que los estudiantes consulten esa página de la FUO, ¿no? Porque ya os digo, yo para mí fue un descubrimiento, empecé con esas prácticas y bueno, pues a día de hoy sigo en la empresa que hice esas prácticas, ¿no? Dedicándome pues al mundo de la consultoría, protección de datos, compliance normativo, entonces bueno, pues es una especialización que muy pocos abogados pues tenemos, ¿no? Es lo que yo llamo como abogado TIC, ¿no? Parecido. Así que nada, ahí acabé. Entonces, bueno, pues esos fueron un poco mis pasos. Y estás en Asturias, vives en Asturias y además hay que decir que fuiste mentí en 2016. Cuéntanos también un Sí. poco cómo fue tu experiencia y si la recomendarías. Mira, pues sí, vivo en Asturias y nada, pues yo cuando estaba en el máster de abogacía, la verdad que, bueno, pues una vez terminado el máster no sabía muy bien cómo enfocar un poco mi vida laboral, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que le pasa, bueno, pues a muchos estudiantes cuando estás pues en los últimos años de carrera o de máster y dices, vale, ¿y ahora qué? Ya tengo los estudios, ya cierro esta etapa y ahora pues tendré que empezar otra, ¿no? De incorporarme al mundo laboral. Y bueno, yo pues por un correo vamos, de la universidad, pues me llegó esto de participa en este programa de mentoring. Yo dije, ostras, me viene como anillo al dedo, pues para allá voy de cabeza, ¿no? Pero yo todo lo que es apuntarme a cosas, ahí estoy la primera. Y bueno, pues me asignaron a una tutora que en este caso pues era abogada en un despacho de Madrid bastante conocido, o sea, de firma internacional, que era Cuatro Cases. Y bueno, pues hacía tutorías con ella y bueno, pues me iba un poco como ayudando me decía, pero tú dónde te ves o qué es lo que quieres, ¿no? O dónde te ves dentro de unos años, ¿no? Que es la pregunta que dices, no lo sé, no sé dónde me veo ahora, cómo me voy a ver dentro de unos años, pero bueno, sí que haciendo con ellas esas tutorías, pues un consejo que me dio, me dijo, bueno, pues tú piensa a lo grande, ¿no? No te cierres puertas, busca diferentes caminos a seguir porque nunca sabes realmente dónde está tu oportunidad. Entonces, bueno, al final, pues entregué muchísimos currículums en despachos de abogados, no tuve la oportunidad de ejercer como tal. Sí que es verdad que estoy colegiada en el Colegio de Abogados de Oviedo, o sea que estoy vinculada porque siempre pues estoy por allí colaborando en algún curso o en alguna cosilla, ¿no? Y, y bueno, pues empecé a estudiar una oposición.
Pero mientras estudiaba la oposición, pues aparecieron estas prácticas en esta consultora donde estoy y bueno, pues al final sí que es verdad que pues con las dos cosas era un poco difícil Ya. ya combinarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues vi que en el mundo de protección de datos pues había como un nicho de mercado que para mí podría ser bueno y entonces, bueno, pues me decanté ya vamos, por seguir. Y aparte, bueno, sí que es verdad que estaban muy contentos conmigo en la empresa en la que sigo ahora y entonces, bueno, al acabar las prácticas ya casi me ofrecieron incorporarme Qué con un bien. contrato y entonces, bueno, por eso yo siempre les digo a los estudiantes que por favor que consulten todas las becas a las que pueden tener acceso porque luego nunca se sabe si puede ser la oportunidad de quedarte, ¿no? Ujú. Sí, y hablando también de esto que más específicamente de la protección de datos, quería hablar contigo la protección de datos para empresas, porque yo creo que es importante implementar pues medidas de seguridad sólidas e incluso pues capacitar a los propios empleados. ¿Y cómo se regula aquí en Asturias? Bueno, la normativa es a nivel europeo, por tanto nos afecta, vamos, a todos los Sí. países europeos porque hay un reglamento europeo que además es erga omnes, es decir, que es de aplicación obligatoria e inmediata desde que se aprobó en el 2018. Y luego tenemos una ley nacional, que es la Ley Orgánica 3/2018, que es de protección de datos y garantía de los derechos digitales, que también es aplicable a todo el territorio español. Entonces, bueno, sí que es verdad que tiene ciertas obligaciones que, por ejemplo, en este caso para empresas, ¿no? Pues con más de 250 trabajadores ya sería, digamos, como obligatorio tener como esta regulación implementada dentro de la empresa. Luego, por ejemplo, en función de la actividad de la empresa, pues hay que nombrar un delegado de protección de datos, hay que cumplir con otras obligaciones, pues tipo pues obtener consentimiento, firmar contratos de encargo. Bueno, hay como ciertas peculiaridades que sí que en el momento que estamos tratando un nombre, un apellido, un DNI, es ahí ya vamos a tener que cumplir sí o sí, ¿no? Y a nivel de empresa privada, pero ojo, también a nivel de administración pública, ¿vale? Que también hay ciertas obligaciones. ¿Qué pasa? Que para la empresa privada sí que la Agencia Española de Protección de Datos puede imponer multas y son multas económicas y son bastante grandes. Entonces sí que hay por parte de los delegados de protección de datos, bueno, como yo, ¿no? Intentamos eso, concienciar de que nadie está libre de que pues mañana podamos tener un incidente de seguridad, que ahora está muy de moda todos los ataques Sí, pues de phishing que te llegan sí, por diferentes vías, ¿no? Ya puede ser por correo electrónico, al móvil, incluso que dices, madre mía, y cada vez además son más elaborados, que dices, sí, más dudas, creíbles. claro, realmente si esto es verdad o no, ya te hacen dudar y a veces son muy difíciles de distinguir y podemos caer fácilmente en la trampa, ¿no? Incluida yo misma que dices, vale, me dedico a esto, pero que hay una ingeniería detrás que dices, Sí. ostras, cuidado porque... Entonces, bueno, sí que hay esa labor de concienciación de que las empresas pues apuesten como un activo por esa protección de datos o esa ciberseguridad que tenemos que concienciar, ¿no? Y entrando también en el ámbito turístico en Asturias y dada tu formación, Sí. ¿cómo describirías la oferta turística de la región y cuáles crees que son los principales atractivos? Además de los típicos, ¿no? Bueno, sí, sí. Bueno, yo creo que tenemos un turismo de calidad que hay que apostar por él porque, vamos, yo siempre digo que no somos conscientes de la suerte que tenemos porque, bueno, yo por mi trabajo sí que viajo bastante y, bueno, pues voy sobre todo a ver pues a otras empresas, a otras administraciones públicas y de verdad que cuando pongo un pie de nuevo en Asturias digo, qué afortunados somos. Entonces yo creo que hay un turismo de calidad, ¿no? Yo creo que todo el mundo que viene pues valora esa gastronomía, el poder ir andando a los sitios, de estar cerca, de respirar aire limpio, ¿no? Que dices, ostras, ya cruzas y ya como que se abren los pulmones y dices, wow, apostar por lo verde, ¿no? Porque todo el mundo también se sorprende cuando dice, claro, vaya paisajes que tenéis, tanto playas como montañas, y dices, pues un turismo de calidad, ¿no? Y sobre todo apostar porque las ciudades, pues eso, pues ahora por ejemplo controlen todo el tema de los pisos turísticos y demás, ¿no? Que hay una normativa ahí ahora que están revisando, pues
digamos que tiene que haber sitio para todo el mundo y sobre todo de cara, sobre todo al visitante, que el visitante esté a gusto y que repita, ¿no? Que la cuestión es que vuelva y que lo recomiende y que diga, oye, me he pasado unas vacaciones en Asturias geniales, os recomiendo ir. Además, el boca a boca, ¿no? Que también pues a día de hoy, pues que también influye porque bueno, puedes tener acceso pues a todas las redes sociales, comentarios, páginas de opiniones, ¿no? O lo que sea, pero sobre todo eso, la experiencia del boca a boca. Y además, bueno, que aquí tenemos unos sitios, vamos, espectaculares, ¿no? Y vamos, siempre recomiendo además la zona del occidente de Asturias, porque bueno, casi todo el mundo, bueno, pues viene y dice, pues Llanes, tal, sí, pero el occidente yo creo que es el gran desconocido también, y esa zona de Ribadeo, bueno, que es ya pegando a Galicia, pero de Gadeo, esa zona de La Regalina, por ejemplo, que además hay una pastelería ahí top, que es Cabo Busto, y además yo recomiendo siempre esa zona porque vamos, no está tan masificada, por ejemplo, y para mí es el gran desconocido de Asturias, y yo creo que hay un turismo ahí de calidad bastante bueno. Terminar ya, desde tu punto de vista profesional, ¿qué retos y oportunidades crees que tiene Asturias para la próxima década? Bueno, yo creo que como oportunidad ahora por excelencia, ¿no? El tema de nuestro querido AVE, a ver si, yo creo que bueno, va a ser una oportunidad, pues, sobre todo eso, de cara al turismo, ¿no? Que creo que vamos a recibir más visitantes y bueno, ya sabemos que el turismo siempre aporta un porcentaje bastante alto al PIB, ¿no? Sobre todo, vamos, en España en general, pero para el resto de comunidades que igual estamos un poco más alejadas y no somos el turismo igual por excelencia, Madrid, Barcelona, Valencia, pero en Asturias pues ahí sí que tenemos un punto fuerte, ¿no? Entonces yo creo que sí que vamos a recibir bastante movimiento y sobre todo para el tema de los negocios yo creo que es imprescindible, o sea, yo vamos, echo de menos un tren, por ejemplo, que pueda ir y volver en el día pues a reuniones a Madrid, por ejemplo, que vale, que está muy bien el irte en avión, pero bueno, yo por ejemplo pues prefiero igual en tren porque puedo ir trabajando mientras, ¿no? Cosa que en avión pues es un poco más complicado hacer eso, ¿no? Y sobre todo eso, tema que va a ser un nicho ahí que tenemos que explotar y lo veo como una oportunidad. Y luego sobre todo también no olvidarme de la gente joven, porque creo que tenemos un talento, vamos, abrumador en Asturias, creo que tenemos gente muy formada y muy competente, que bueno, y además eso, como trabajo a nivel nacional, pues trabajo con diferentes personas de distintos puntos de España, ¿no? Y yo veo que pues aquí en el norte pues somos muy comprometidos con nuestro trabajo, somos muy responsables y creo que hay un talento joven que no tenemos que dejar escapar, ¿no? Que se quede en la región, que aporte aquí y además que la gente joven yo creo que tiene mucho que aportar y que decir. Entonces, bueno, yo sí que animaría pues a los empresarios, asociaciones, administración pública a escuchar a esa gente joven, ¿no? A escuchar, bueno, pues que es para ellos una oportunidad, un reto, que los tengan en cuenta en las políticas que puedan ir desarrollando y sobre todo eso, no dejar escapar el talento, porque es una pena que en tema de investigación pues la gente se tenga que ir fuera con una formación que ha estudiado aquí. Sí. Entonces, o sea, hay que retener ese talento aquí. Entonces, bueno, habría que buscar las fórmulas para hacerlo. Lo haremos, lo haremos. Es un reto, es un reto. Sí, sí, total. Pues muchas gracias, Aida, por compartir tu experiencia y abordar perspectivas tan interesantes para Asturias. Pues sí, en eso estamos. Yo colaborar con vosotros. Me encantaría, bueno, ya sabéis que siempre estoy por ahí en todos los lados y además eso, dar un impulso a la región, que yo creo que como asturianos pues estamos en, bueno, como en esa deuda, ¿no? Porque ya os digo, o sea, yo como asturiana me siento muy orgullosa de vivir aquí y todo lo que pueda aportar por Asturias, pues ahí estamos trabajando para ello.